Dios les bendiga, hermanos. Es una bendición nuevamente poder estar frente a ustedes para poder compartir la palabra del Señor. Es un lunes familiar, como siempre lo hemos dicho, un lunes de casa, de hogar, de padres, de hijos, para poder tener esa comunión con nuestro Señor a través de la administración de la palabra. Quisiera que me acompañara a orar y que le pidamos a nuestro Dios que tenga misericordia de nosotros, que nos ayude para poder seguir en este precioso caminar hasta que Él decida, hasta que Él venga por nosotros y por su gracia seamos hallados dignos para poder ser arrebatados. Padre, en el nombre de Jesús bendecimos tu nombre. Gracias por el cuidado que tienes para con nosotros, Señor. Aquí estamos, nos declaramos necesitados de ti y pedimos, Señor, tu guianza, pedimos la revelación que viene de lo alto, pedimos la unción y la gracia, Señor. Delante de ti estamos, Padre, como familia, como casa, como hogar, Padre, para pedirte misericordia, Señor, como matrimonios, Padre Santo. Ayúdanos y que tu nombre sea exaltado, Señor, a través de nosotros. Bendice esta buena palabra, Señor. Y nuestra petición, Padre, a favor de nuestros hermanos que están con quebrantos de salud, Padre Santo, te suplicamos que tu mano poderosa sea con ellos. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, fortalece la vida de mis hermanos también, Señor. Y te pido, Señor, la provisión para aquellos hermanos que no la tienen. En el nombre de Jesús, con acción de gracias. Amén y amén. Muy bien, yo quiero platicar acerca de la restitución del hogar después de la prueba. La restitución es necesaria, hermano, porque trae bálsamo, trae consuelo a nuestra vida, trae alegría, pero también trae la fuerza necesaria de parte del Señor, el empuje para poder seguir adelante. Porque a nosotros el Señor nos prueba de una o de otra manera. Y a cada uno le toca su momento, su tiempo. Y Dios sabe, dice la Biblia, que Él no te va a poner una prueba que tú no puedas sobrellevar. Él va a dar siempre la salida. Entonces, yo quiero platicar con usted esta hermosa noche, porque yo sé que nos va a llegar la restitución de parte del Señor. Y es hermoso. Hay varias figuras en la Biblia para esto. Hay enseñanzas de hombres y mujeres que pasaron momentos cardíacos, momentos difíciles, pero que encontraron en el Señor no solamente su refugio, sino su esperanza y pusieron toda su confianza en Él para que pudiera el Señor hacer la obra. Así es que miremos algunos versículos en esta hermosa noche. Santiago capítulo número 1 y versículo 12. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. Porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Alguien podrá decir, sí, pastor, pero esto es a largo plazo, ¿verdad? Sí, hermano, pero nosotros sabemos que el tiempo del Señor no es nuestro tiempo. Y hemos aprendido que la venida del Señor está a las puertas. Pero apliquémoslo para nuestro hogar, para la familia, para la pareja, para los cónyuges. No es fácil perseverar bajo la prueba, no es fácil. Solo el que está pasando el momento sabe lo que está viviendo, lo que está, si usted quiere, sufriendo. Los demás que estamos alrededor o que estamos ahí, si usted quiere, orando, clamando para que Dios tenga misericordia, intercediendo, y que en determinado momento por el Espíritu uno puede sentir el dolor, el flagelo o la angustia que está viviendo un hermano o una hermana. Sin embargo, hay una bienaventuranza para aquel que persevera y hay una recompensa de parte del Señor. La bienaventuranza nos indica de que después de esta prueba viene la dicha, la felicidad, la alegría, y como un segundo aire, de un nuevo respirar en una nueva dimensión de parte del Señor. Y claro, también viene el galardón, que es la restitución de aquellas cosas que Dios le va a dar. Entonces, no le temamos a la prueba. Es decir, por favor, déjeme explicar esto. Tal vez sería, no nos resistamos, porque si Dios la está permitiendo, Él sabe por qué. Él sabe por qué. Lo que tenemos que anhelar es el temor del Señor. El temor del Señor es limpio.
temor del Señor es respeto profundo. Dice la Biblia que el hombre que teme a Jehová le va a ir bien, se lo estoy parafraseando, va a ser un hombre bienaventurado. Entonces, ahora, Joel 1:4 es uno de los versículos, hermano, que marca de alguna manera cómo cuando un hombre o una mujer de Dios, un hogar, una familia, una casa, entra en una prueba. Y claro, yo no le voy a hablar en este momento de que entró en prueba por pecado, ¿verdad? Porque el que peca, obviamente abrió una puerta y el fruto del pecado es muerte. Pero ubiquémonos en la prueba. Vino un tiempo difícil para un hogar y que ahí va a ver, se lo voy a poner más adelantito. Pero me llama la atención que dice, lo que dejó la oruga, lo comió la langosta. Lo que dejó la langosta, lo comió el pulgón. Y lo que dejó el pulgón, lo comió el saltón. Entonces, 4 tipos de devoradores. Va uno tras otro. Uno tras otro. Lo que deja uno, se lo sigue comiendo el otro. Lo que este deja, luego cae el otro. Son 4 niveles hasta dejar nada. Entonces, qué interesante esto, ¿verdad? Y claro, hermano, el Señor, cuando viene la restitución, le restituye, porque él mismo lo dice de alguna manera, lo que dejó la oruga. Entonces viene, y yo te restituiré, te restauraré esto, ¿ya? Lo que se comió la oruga, la langosta, el pulgón y el saltón. No vamos a entrar en el detalle de cada una de esas, de esos devoradores. Eso quizás lo vamos a ver otro día. Pero quería ponerlo para que veamos cómo de alguna manera, por favor, como una figura, estos 4 atacaron una familia y la devastaron. A tal punto que se entra en una prueba tremenda, hermano, y este hombre es Job. Este hombre es Job. Por eso le puse al tema la restitución después de la prueba. ¿Cómo restituye Dios después de uno ser aprobado? Quiere decir que alguien puede estar en prueba, pero no salió aprobado. Y eso sería otro tema a tratar, ¿verdad? Porque si no salió aprobado, ¿cómo va a haber restitución? Eso es como cuando alguien está estudiando y cuando va a traer su certificado para ver si ganó el grado o no, aparece no aprobado. Entonces lo que le toca ahí es repetir el grado. Si no tiene chance a sacar las materias por las cuales perdió, ¿verdad? Porque siempre hay materias principales en el pensum que si se pierden esas, se pierde el grado. Entonces, si alguien no aprueba, no pasa la prueba, obviamente no puede ser bienaventurado. ¿Ya? Quizá le faltó perseverancia y muchas cosas pueden suceder. Ahora, por favor, mire Job 23:10. Pero él sabe el camino que tomo. Cuando me haya aprobado, saldré como el oro. Cuando me haya aprobado, saldré como el oro. Usted sabe que cuando se encuentra el oro, tiene que llevar un proceso. Y obviamente es pasado también por el fuego. Pero él está diciendo, pero él sabe el camino que tomo. Cuando me haya aprobado, saldré como el oro. Entonces, el matrimonio, la relación de Job con su esposa, la relación con sus hijos, la relación con la gente que él tenía, que de alguna manera eran sus siervos, su hacienda y todo lo que tenía.
Entonces, nosotros estamos viviendo un momento hermoso espiritualmente y sabemos, hermano, que Dios está probando a su pueblo. Dios está probando a su iglesia porque quiere una iglesia sin mancha y sin arruga. Que dé el brillo en su mejor esplendor. Entonces, tenemos que pedirle a Dios que nos dé sabiduría, que nos ayude. Entonces, la pregunta en esta noche es, ¿qué pasa en el interno de tu casa? ¿Qué cosas han sucedido? Yo me hice esas dos preguntas porque creo que son importantes. ¿Qué pasa en el interno de nuestra casa? ¿Cómo somos? ¿Cómo nos tratamos? ¿Cómo nos comunicamos? ¿Qué sucedió para que de alguna manera el Señor haya permitido o nos haya metido en prueba? ¿Qué sucedió? En el caso de Job entendemos claramente que Dios le dio permiso a Satanás para probarlo. Ya hemos platicado de eso. Dios le dio permiso. Solo le dijo que no lo matara. Pero en el caso nuestro, a veces cuando no entendemos que Dios nos está probando, podemos cometer imprudencias, podemos cometer errores que nos hagan estancarnos a nivel del hogar. Óigame bien esto, por favor, que nos hagan estancarnos a nivel del hogar y que ya no avancemos en ese proceso que Dios nos metió, sino que se quedaron así, se detuvo lo espiritual y siguieron viviendo como una familia normal, pero la asignatura en lo espiritual se quedó detenida. Se está perdiendo el temor al Señor, se está perdiendo la visitación del Espíritu Santo, la administración del amor del Señor, los dones, entra el acomodamiento. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué hacía? ¿Qué hacía Job en los días cuando vivía en su casa con su esposa, con sus hijos? Dentro de las cosas, él decía, como en aquellos días, cuando el favor de Dios estaba sobre mi casa, oiga bien esto, y yo me lavaba los pies en leche. Note esa importancia. Yo me lavaba los pies en leche. Este hombre, hermano, tenía una hacienda, era un hombre poderoso. Era un hombre poderoso, era un hombre que temía a Dios, intachable. Dios mismo leyó su currículum de vida. Dios mismo lo leyó y se lo dijo a Satanás. ¿Ya? Y obviamente usted sabe, entonces, un antes, lo que le sucede y un después. Porque para que pueda haber restitución, tenemos que ver nuestro antes, lo que nos está aconteciendo y lo que nos va a venir. Por eso tenemos que pedirle al Señor que tenga misericordia de nosotros y que nos ayude. Dentro de las cosas que este hombre en lo espiritual hacía y se deja ver, que este hombre tenía altar, tenía un altar familiar, tenía su altar a nivel de la familia. Y aquí vemos que él intercedía por sus hijos. Le voy a leer desde el versículo 1 de Job 1:1. Hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job, y era aquel hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. 4 cosas. Intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Había temor de él para con el Señor. Temor de Dios en él para con Dios. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Eran 10. Estoy en el verso 2. Verso 3. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísima servidumbre.
y era aquel hombre el más grande de todos los hijos del oriente. Mire la estatura que tenía, tanto a nivel espiritual, porque Dios lo certifica, y también a nivel de riqueza material. Sus hijos solían ir y hacer un banquete en la casa de cada uno por turno, sus hijos, e invitaban a sus 3 hermanas para que comieran y bebieran con ellos. Note eso, ¿verdad? Solo de alguna manera se deja ver que él intercedía por sus hijos varones, y que las hermanas, pues, o sus hijas eran invitadas nada más, pero en el versículo 5 dice: y sucedía que cuando los días del banquete habían pasado. Saber cuántos días duraban los banquetes, saber qué sucedía en esos banquetes, bueno y malo. Job, oiga, enviaba a buscarlos y los santificaba, y levantándose temprano ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. ¿Y por qué no decía de todas ellas, ellos y ellas? Porque Job decía, quizá mis hijos, pero no decía quizá mis hijos y mis hijas, solo decía quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Así hacía Job siempre. Déjeme ver, se deja ver a un buen padre. ¿En qué etapa? En la etapa que él intercedía, santificaba y clamaba a Dios por sus hijos. Es decir, se paraba en la brecha como padre a favor de sus hijos para con Dios. Tenía altar y le ofrecía a Dios holocaustos, pero también santificaba a sus hijos. Y esto me recuerda cuando el Señor le dice a Moisés que descendiera del monte y que consagrara al pueblo. Consagrar es apartar, es santificar, que consagrara al pueblo y que el pueblo lavara sus vestiduras. Entonces este hombre lo hacía. Me deja ver a mí que como era un hombre intachable y temeroso de Dios, hermano, tenía él comunión con Dios. Oraba, buscaba el rostro del Señor, le adoraba y reconocía que solo Dios era el único y no había otro fuera de él. Interesante eso para nosotros. Sin embargo, hay cosas en la vida de Job que se manifiestan en el trayecto y que salen a luz en la prueba, ¿ya? Porque deja ver uno de sus versículos respecto a unos hombres que él dice, yo no los pondría con los perros que cuidan a mis ovejas, a mi ganado. Tenía sus cositas negativas como las tiene usted y las tengo yo. Y esas cosas son las que Dios nos quiere trabajar y Dios nos quiere tratar. Ok, entonces ya tomando en cuenta eso, también se deja ver que él se inclinaba o favorecía a los varones, como que a ellos les tenía confianza y no a sus hijas. Recuérdese, 7 varones y 3 hijas. Cuando el Señor le da permiso a Satanás para que empiece la prueba en este hombre, hay un orden. Hay un orden. Lo empiezan a tocar a él, sí, como persona. Pero, ¿cómo le empiezan a derrumbar a él? Lo empiezan a tocar, pero le empiezan a derrumbar. ¿Se recuerda? Satanás le dijo, ¿cómo no va a estar bien si lo tienes bien protegido? Le tienes 3 vallados. Le tienes un vallado personal, un vallado familiar y un vallado material. Cuando sale Satanás y lo ataca a él primero. ¿Cómo decirle esto, hermano? Llega la enfermedad, pero uno pone su esperanza en el Señor y empieza a clamar
y a buscar la ayuda médica. Pero con él no sucedió así, sino que cada vez su salud venía para abajo. Entonces, tocándolo a él, luego le empiezan a tocar el tercer círculo protector o vallado de protección que él tenía. A tal punto, óigame bien esto, que lo llevaron a la quiebra total. ¿Por qué? Porque le empezaron a quitar su hacienda, su riqueza material. Se la empezaron a quitar. Le empezaron, y lo hemos aprendido, que le quitaron su capacidad de ofrecer ofrenda y sacrificios al Señor. Porque él ofrecía sacrificios al Señor. Y usted sabe que para presentarle al Señor un cordero del rebaño tenía que ser limpio. Y él se lo ofrecía al Señor cada vez que sus hijos hacían holocausto o bueyes, ¿verdad? Entonces, mire pues, dice el versículo número 13. Yo le fui redujendo un poco para poder explicar, pero usted puede leer del versículo 13 al 17, cómo empiezan los mensajeros, los que se escaparon, y cómo el enemigo empieza a trabajar gradualmente. Y aconteció que un día en que sus hijos y sus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa del hermano mayor, o sea que todavía estaban en uno de esos días de banquete, verso 14, vino un mensajero a Job y le dijo: los bueyes estaban arando y las asnas paciendo junto a ellos. ¿Ah? Note que estaban comiendo. Y los también, mire pues, le voy a leer. Y vino un mensajero a Job y dijo: los bueyes estaban arando y las asnas paciendo junto a ellos. Verso 15, y los sabeos atacaron y se lo llevaron. Atacaron y se lo llevaron. ¿Qué se llevaron? Los bueyes y las asnas. Y también mataron a los criados a filo de espada. Solo yo escapé para contártelo. Verso 16. Mientras estaba hablando, vino otro y dijo: fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas. Le quitan los bueyes, le quitan las asnas, le quitan las ovejas y le quitan los criados. Hasta ahí. Verso 17, mientras estaba hablando, vino otro y dijo: los caldeos formaron 3 cuadrillas y atacaron los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solo yo he escapado para contártelo. Las 500 yuntas de bueyes, hermano, las asnas que tenía, las 7,000 ovejas, los camellos que tenía, se los llevaron. Lo dejaron sin su hacienda y mataron a sus criados, a sus sirvientes. Y tremendo, ¿verdad? Porque tras uno, otro. Mire el ataque gradual. Tras uno, otro. Tras uno, otro. Tras uno, otro. Por eso le leí lo del pulgón, la oruga, el saltón, el pulgón y la langosta. Tras uno, otro. Tras uno, otro. Y si usted mira aquí, hay 4 ataques. A los bueyes, a las asnas, a las ovejas y a los camellos. Y me imagino que una noticia, tras otra noticia, tras otra noticia, tras otra noticia, pero eran malas noticias. Malas noticias. Y en el conglomerado de las iglesias a veces se oye decir de los hermanos: me está lloviendo sobre mojado. O sea, ya me cayó un aguacero, ahora viene otro. Pero si nosotros entendemos que Dios lo está permitiendo, debemos de saber que obviamente el Señor tiene el control de las cosas. ¿Sí está aquí conmigo, verdad?
porque tenemos que ubicarnos. Y hermano, puede hacer que Dios quiera despertarnos a esa realidad porque el tiempo se nos acaba. Ok, ahí hay 4 ataques a su hacienda. Venga conmigo pues, a él lo tocan primero, con la enfermedad que le entró con pústulas desde los pies hasta la coronilla de la cabeza. Entonces le quitaron su riqueza material. No sé si tenía ahorros en el banco, ¿verdad? Pero lo llevan a la quiebra, ¿verdad? ¿Cuál es el tiempo que hoy estamos viviendo? ¿Nota usted miles de empresas declaradas en quiebra? Hogares que dejaron de percibir el salario porque trabajaban en esas empresas. Entonces la quiebra como que se fue expandiendo a nivel global. Por eso nosotros tenemos que aprender a depender de nuestro Señor. Y por eso le leí Santiago, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. Porque va a tener recompensa, va a tener, aparte de la bienaventuranza, va a tener corona de vida. Pero aquí también nosotros, Dios nos puede restituir y nos puede restaurar. Ok, luego hermano, en el versículo 18, dice la Biblia, mientras estaba hablando, vino otro, aquí es el quinto mensajero. Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa de su hermano mayor. Fíjense que así comenzó. Ellos estaban haciendo lo mismo, los hijos, y les empezaron a destruir toda su hacienda. Luego llegan con los hijos, y aquí vino un gran viento del otro lado del desierto, y azotó las 4 esquinas de la casa, y ésta cayó sobre los jóvenes, y murieron. Solo yo escapé para contártelo. Entonces note cómo de alguna manera el Señor lleva el control del asunto, ¿verdad? Porque siempre le mandaba un mensajero y alguien dirá, pero para esas noticias mejor que no me vengan a decir nada. Pero como Dios conocía el corazón de Job y conoce tu corazón y mi corazón, entonces le fueron a informar. Ahora mire el impacto en el alma de este hombre, pero cómo reacciona su espíritu. Eso es lo más importante, porque ya le habían quitado su hacienda, ahora le quitan de un solo golpe a sus 7 hijos varones por los que él intercedía y a sus 3 hijas mujeres, se las quitan. Y directamente fue ese viento que vino y azotó las 4 esquinas de la casa, les cayó encima. Hermano, ¿qué quería? ¿Cuál era el objetivo de Satanás? Vio que le quitó a su hacienda, todavía no salió una respuesta contraria de Job, es decir, en contra de Dios. Ahora le toca a sus hijos y tampoco sale una palabra en contra del Señor. Mire a dónde lo quiero llevar en esta hora, por favor, porque tú sabes por dónde estás pasando. Y amado hermano y hermana, si tú sabes que estabas bajo la prueba de parte del Señor y que de alguna manera le diste la espalda al Señor y ya no perseveraste, es un tiempo para que te acerques al Señor y le pidas perdón al Señor. Y alguien dirá, sí hermano, ¿y para qué? Para que se reactive nuevamente la prueba. Mira, eso Dios lo va a decidir, hermano. Eso Dios lo va a decidir. Yo no soy quien para decirte, mira, reactívate, pídele perdón a Dios y que se reactive. No, eso es Dios quien va a decidir. O la detiene el Señor o Él sabe, Él te lo va a decir. Pero el punto es que si tú te quedaste estancado, tú no perseveraste bajo la prueba.
sino que simplemente le dijiste al Señor, no, yo, y te hiciste a un lado y seguiste tu propio camino. Y hoy que estás oyendo que la venida del Señor está a las puertas y que el Espíritu Santo está hablando a tu corazón, hay algo dentro de ti que te impulsa a buscar el rostro del Señor, a levantar altar nuevamente y a decirle al Señor que tenga de ti misericordia, para que puedas alcanzar, hermano, lo que Dios quiere que alcances. Ahora, a mí me llama la atención esto, cómo este hombre, ya con esas 5 cosas, porque aquí ya le tocaron parte de lo que él amaba, que eran sus hijos. ¿Ya? ¿Cómo reaccionó? ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando perdemos algo? Cuando nos quitan algo, ¿cómo? ¿Cómo reaccionamos? Hay que pedirle al Señor misericordia. Entonces venga conmigo pues. Job 1:20. Aquí es donde notemos nosotros y aprendamos qué hacer en una situación de adversidad. Dice la Biblia, entonces Job se levantó. Después de 5 notificaciones, malas. Hermano, este hombre se levanta, rasga su manto, se rasuró la cabeza y postrándose en tierra, adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. No estaba hablando de volver al vientre de su madre. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. En todo esto, Job no pecó ni culpó a Dios. Qué difícil es, hermanos. Si a veces cuando estamos bien, que no estamos en prueba, qué difícil es adorar. Qué difícil. Y él, estando en una situación obviamente adversa, lo que hace delante de los informantes que le habían quedado, se puso a adorar a Dios, a bendecir su nombre y, hermano, a darle a él toda la gloria y toda la honra y todo el honor. Era un hombre que, como tenía altar, estaba siendo fortalecido por el Señor. Él sabía a dónde iba a volver, entonces yo se lo pongo de esta manera. Aprendamos qué hacer en la adversidad. Número 1, adora a Dios. Qué difícil es eso. Yo sé que no es fácil, hermano, pero el Señor nos dará la fortaleza. Aquí es cuando el Señor estaba siendo tentado y Jesús le responde a Satanás, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Job lo sabía. Job lo sabía. Y por eso se postra delante del Señor y le adora. Él sabía a dónde volvería y por eso es una lección para nosotros. Usted debe saber de dónde vino y hacia dónde va. No como aquello que se decía antes, ¿verdad? ¿De dónde vienes? De Nueva York, ¿qué cosa traes? ¿Una cosa mejor? No, nosotros venimos del cielo, de la casa del Padre, y vamos de regreso allá. Y por eso el Salmo 23:6 dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Pero alguien dirá, qué bien, si ahí le quitaron todo a Job. Sí, pero tenía vida. Tenía vida Dios y tenía vida Zoe. Tenía vivificado su espíritu. El bien y la misericordia estaban con él. Porque si Dios hubiera dado permiso para que lo mataran, de entradita
usted sabe que Satanás, que el Señor lo reprenda, no le va a dar tregua, sino que estaba probando su corazón porque el reto, por así decirlo, que Satanás, por su abusivez, hermano, le dice al Señor, quítale todo y a ver si no te maldice en tu propia cara. Y a veces nosotros con cosas pequeñas, hermano, le damos la espalda al Señor, nos enojamos con Él. ¿Por qué? Porque nos quitó tal cosa. Y el número 3, hermano, que Él no le atribuye despropósitos a Dios. Romanos 8:28 lo dice. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. La pregunta aquí en Romanos 8:28 es si tú y yo realmente amamos a Dios. Porque por eso el Señor también prueba a Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas más que estos? Y la respuesta de Pedro, hermano, él se agachaba. Y le preguntaba, Pedro, ¿me amas? Te quiero, Señor. Y la tercera vez, Pedro, ¿me quieres? Y quebranta el corazón de Pedro. Entonces, a veces nosotros cuando estamos en una situación, sacamos este versículo de Romanos 8:28. Es que a los que amamos a Dios, todas las cosas obran para bien. Pero ¿realmente lo amamos? ¿Realmente Él es el primero en nuestra vida? ¿O hay otro? Porque Job demuestra con sus hechos que le dolió la pérdida de sus hijos y de su hacienda, pero que ellos no estaban en primer lugar en su corazón, sino que era Dios. ¿Por qué? Porque él lo que hace es adorar al Señor. Y luego dice Romanos 8:28, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Entonces, el amar a Dios, el entender el propósito del llamado de Dios para nuestra vida. ¿Qué llamado tienes tú? Recuérdese que nosotros fuimos llamados a estar en paz con todos. Somos llamados a heredar bendición. Y claro, hay llamados primarios en los ministerios, los domas. Pero hay llamados generales de parte del Señor, llamados a heredar bendición, llamados a estar en paz, llamados a hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos pone el ejemplo. Entonces, hermano, no le atribuye despropósitos a Dios. Amaba a Dios y conocía el propósito por el cual estaba. Fíjate que toda la gente lo conocía como el más grande de Oriente en ese tiempo, en cuanto a lo espiritual y en cuanto a lo material. Hermano, y cuando todo lo demás ven una desolación, porque hubo desolación en el hogar de Job, hermano, mucha gente decía, aquí solo cenizas quedaron. Y usted conoce todo el proceso. Todo lo que pasó, incluso llegaron sus amigos, se sentaron alrededor de él, no le decían nada, hermano, solo verlo en el sufrimiento. Luego empezaron a hablarle, pero le hablaban mal. Lo señalaban, lo acusaban. Y él, hermano, dice la Biblia que él habló en la amargura de su alma. Sí, la prueba sí lo hizo pasar por la amargura, pero él no habló en contra de Dios. Él no pecó, él bendijo a Dios. Él adoró al Señor, él sabía de dónde venías y hacia dónde iba. No se quedó en calidad de morador de la tierra. No se echó ceniza sobre su cabeza para decir, ¿y ahora qué voy a hacer?
sino que reconoció su condición y dijo, postrado ante el Señor, desnudo vine y desnudo me voy. Sea tu nombre bendecido, Señor. Entonces, ¿qué es lo más duro que tú estás pasando? Que a tu nivel o a mi nivel uno dice, qué duro lo que estoy pasando, qué difícil. Pero recordemos algo, amados hermanos, que el Señor no te va a poner una prueba que no puedas pasar. Es que note cómo lo tenía calificado Dios a él. Ay, hermano, yo saber en qué nivel estoy, no importa, somos hijos de Dios. Por eso hay diferentes clases de hijos de Dios. Y hay niveles. Los hijos de luz. Hay niveles que nosotros tenemos que alcanzar. Entonces, mire pues, pasó todo lo que pasó. Desolación, no le quedó nada. Incluso llega su propia mujer, su esposa con la que él dormía, la que le dio los 7 hijos y las 3 hijas. Y le dice, todavía conservas tu integridad, maldice a tu Dios, le dice, y muérete. Como que no estaban en el mismo sentir. Porque ella no le dijo, maldice a nuestro Dios, sino le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Y como ella de alguna manera vio todo y cómo el ataque iba directo a la cabeza, a la autoridad. Él en ningún momento perdió la autoridad de su casa, aún estando sentado en el polvo de la derrota, rascándose con pedazos de teja y los pedazos de carne se le caían. Y la mujer que estuvo alrededor de él, en lugar de apoyarlo, más bien se deja influenciar por Satanás para que a través de ella él pudiera maldecir a Dios. Y es lo que le dice, como una mujer insensata has hablado. Entonces nosotros tenemos que recapacitar y nuestro matrimonio tiene que evolucionar. Hermano amado, venga conmigo en esto. A veces es necesario tocar fondo y morder el polvo de la derrota, porque ahí lo empieza a levantar Dios a uno y uno empieza a evolucionar, a evolucionar, a evolucionar. Va de gloria en gloria, de gloria en gloria, de gloria en gloria. Entonces Dios permitió que pasara esto en Job y Job lo entendió perfectamente bien, hermano, porque Job lo que estaba dándole a conocer a todos es que es mi mismo Dios. Es el mismo Dios cuando el bien y la misericordia de Dios, cuando el favor de Dios estaban conmigo. También ahora que estoy en la desgracia, en la humillación, donde a todos les doy lástima, es el mismo Dios, no cambié de Dios. Así le dijo. Y el diablo, que el Señor lo reprenda enojado, porque no había manera cómo sacarle la maldición a Job. Por eso nosotros fuimos llamados a bendecir y no a maldecir. Hermano, porque cuando uno está en bonanza, oh no, qué bendición, gloria a Dios en victoria, hermano. Y cuando uno está como la prueba que pasó Job, allí también debe seguir la bendición, no la maldición. Entonces, mire pues, los días, le leí toda la hacienda que tenía, vivía bien, sus hijos hacían banquetes cada cierto tiempo, él en el interno tenía su altar, ofrecía sacrificios al Señor. Luego le viene la prueba y lo deja en desolación. ¿Qué hace él? Por eso aquí es donde usted va a entender, y yo también, que el altar no es una mesita donde se pone un vaso de agua. No. El altar es algo espiritual, es algo que se levanta con acción de gracias, tiene perdón, tiene obras, tiene vidas. Son 4 cosas. Tiene hijos. Entonces él, estando en esa condición,
bendice al Señor. Clamaba a Dios misericordia, bendecía su nombre. Tenía altar. El altar no se lo pudo quitar el diablo. Si yo tengo el mismo Dios, le decía. Sí, pero mira, ahora no tenés nada. Ahora estás en la calle. Sí, pero es mi mismo Dios. Desnudo vine y desnudo voy a regresar. Ahora mire pues, el tiempo avanza. Empieza el después. Son 3 tiempos, ¿verdad? Cuando tenía su riqueza y todo lo que él tenía. Luego la prueba de parte de Dios, luego el después. 42:10. Y el Señor restauró el bienestar de Job. Cuando éste oró por sus amigos, y el Señor aumentó al doble todo lo que Job había poseído. En este versículo 10 hay 2 cosas importantes. Restaurar el bienestar habla también de la salud. De la salud. Le quitó, lo limpió el Señor de esas pústulas malignas con las que había sido herido. Lo limpió el Señor. Él ora por sus enemigos, le limpia lo interno, porque se había enojado con sus amigos, si usted quiere. Tenía esa cosa, si tú tienes algo en contra de un amigo cristiano, hermano, porque espero que tus amigos sean pues cristianos, aunque a veces hay amigos que no son cristianos, hermano. ¿Ya? Pero que a veces uno tuvo alguna situación con ellos. Hay que buscar ponerse a cuentas. Y lo número 2, que aquí es donde Dios aumenta el doble. Ahí aparece la restauración y la restitución. Son 2 palabras muy similares, casi tienen el mismo contenido. Va una restauración a lo interno, a su alma. Y va una restitución al externo de las cosas materiales. Entonces, ¿cuál es la actitud de Job ya aquí? Cuando recibe parte de Dios y empieza a orar. Venga conmigo pues. Le dijo el Señor, esta es tu nueva etapa, Job. ¿Sabe qué hizo Job? No volteó a ver así para atrás. Por donde había pasado. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros? Quizás Dios nos está restaurando y nos está restituyendo y a cada rato volteamos a ver para atrás. Es que viera, hermano, todo lo que yo pasé. Es que yo lo que pasé, usted no lo ha pasado. ¿Y por qué está contando ya eso? Si ya esa es otra etapa. Yo te diría, deja de ver la etapa de tu vida que ya Dios la quitó o te la está quitando Dios. Deja de verla ya. Y disfruta la nueva etapa de la restitución, de la restauración que Dios te da o que te dará según su propósito. Entonces, ¿se recuerda? Empieza con lo interno y le empieza luego con lo externo. Como vimos que lo quebró de una vez en su hacienda, le quebró su hacienda. Ya no tenía él la capacidad de ofrecerle holocausto al Señor. Entonces, miren esto, por favor. Sanan su economía. Necesitamos sanar nuestra economía. ¿Cómo? Cuando ya se restableció la comunicación con los amigos, la buena comunicación, y ya sanos tanto los amigos como Job, dice el verso 11, entonces todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que le habían conocido antes, hay un antes y un después, vinieron a él y comieron pan con él en su casa, se condolieron de él y lo consolaron por todo el mal que el Señor había traído sobre él. Oiga, que el Señor, porque el Señor lo había permitido, cada uno le dio una moneda de plata y cada uno un anillo de oro. ¿Cuántos serían? No sé, pero ahí vemos que le dan una ofrenda. ¿Por qué? Porque como ellos lo conocieron antes, que había sido reconocido
como el hombre más grande de Oriente, tanto en lo espiritual como en lo material, y lo conocieron como un buen administrador, pero que Dios le permitió entrar en quiebra. Entonces, cuando alguien entra en quiebra, ya porque ha sido buen administrador, hermano, Dios permite que sus amigos y los hermanos le ayudemos y le demos una ofrenda. Luego, hermano, mire esto, y eso fue una bendición. Luego le restituyen su hacienda, dándole el doble. Verso 12, el Señor bendijo los últimos días de Job más que los primeros, y tuvo 14,000 ovejas. Al principio tenía 7,000. Tuvo 6,000 camellos. Al principio tenía 3,000. Tuvo 1,000 yuntas de bueyes, tenía 500. Y 1,000 asnas, tenía 500. Ahora le dan el doble. Que el Señor te restituya el doble en el nombre de Jesús. Le enseñaron, y esto es algo importantísimo, hermano, le enseñaron a confiar en sus hijas, porque él ofrecía holocaustos y sacrificios por sus hijos, por sus hijos. Le enseñaron a confiar en sus hijas. Oiga esto, Job 42:13. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. ¿Por qué le apuntalé las 3 hijas? Porque al principio no era así. Y hay mentalidad todavía, sobre todo en la gente a nivel de nuestra querida Guatelinda, hermano, donde hay lugares donde a las hijas no se les deja herencia, solo a los hijos. Si se va a casar una hija, que tu marido te dé, pues si el padre no la hereda y tal vez teniendo cómo, ¿verdad? Y llamó el nombre de la una Gemima, y el nombre de la segunda Cesia, y el nombre de la tercera Keren Apu. Y eran hermosas, dicen, eran hermosas. No había mujeres más hermosas que ellas. ¿Qué le ministraron a este hombre? Y dice, y los días de Job llegaron y él murió, hermano, pero pasó la prueba. Quiero cerrar con esto. Gemima, ahí le aparece la palabra hebrea, significa paloma. Una de las características de este animalito es que no se afana. No se afana. Cesia viene de este numeral, hermano, pero significa casia. Es como la corteza de un árbol, y es una especie aromática de olor agradable. Y se recuerda cuando bendijeron a Jacob, acércate, le dijo Isaac, y lo palpó, lo tocó. La voz es la de Jacob, las manos son las de Esaú. Bésame, y le dio un beso y le dijo, el olor de mi hijo es como el aroma de un campo que Dios ha bendecido. Keren Apuk, ahí está el numeral, cuerno cosmético. Cuerno cosmético para pintar. Otras versiones dice cuerno de antimonio. Esplendor de color. Me detengo para verte, delicia para mis ojos. Que mire la bendición que Dios le trajo a este hombre. Cómo le ordenó, cómo lo sanó y cómo lo restituyó. En otras palabras, no se detuvo a pesar de la prueba el hogar de Job. Dios le restituyó el doble y le enseñó a valorar a sus hijos, tanto a hombres como a mujeres, y le deja una administración. Lo lleva a la quiebra el Señor, lo sana en su interno, la gente, sus hermanos, sus amigos, le dan una ofrenda generosa, hermano, para ayudarlo en el nombre de Jesús a levantarse. Así es que en esta noche yo quiero orar por ti. Tú puedes seguir buscando, indagando, y no le eches despropósitos al Señor. Quisiera que te pusieras de pie en el nombre de Jesús y me permitas en esta hora el poder orar para bendecirte. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, vengo a darte gracias. Vengo a bendecir tu nombre, Señor. Vengo a suplicarte, Señor,
que nos ayudes a perseverar, que ayudes a esas familias, a esos hogares, que tú estás probando, Señor, a perseverar en la prueba, porque son bienaventurados si perseveran. Y tú los vas a galardonar, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, bendigo a cada familia, a cada hogar, cada casa por nombre. Bendigo los matrimonios en el nombre de Jesús, Señor. Ten misericordia, Padre, y yo te ruego y te suplico que venga la restitución de parte tuya después de haber salido aprobados, Padre. Te lo suplico en el nombre poderoso de Jesús y te doy gracias por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia, Señor. Bendito y alabado seas, glorificado Dios sea tu santo nombre, Señor. Gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado y nos has bendecido, Señor. Yo sello esta palabra y le pido al Señor que venga la restitución y la restauración para tu matrimonio, para tu hogar, para tu familia, para tu casa, el doble, así como restituyó el Señor a Job. Gracias, a ti la gloria, la honra y el honor. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Nos vemos mañana a las 7 de la noche.